La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sound Politicón, Sound Politicón. Bienvenidos a este programa de Sound Politicón. Jornalero, a la mesa jornalera, ¿no? Así es. Y pues bueno, se dio una semana un poco interesante, pues, ¿no? Surge esto, lo del plan de desarrollo para los pueblos de centroamericanos. Pero pues bueno, ya lo hablábamos antes de entrar al aire, emerge de una situación de emergencia, ¿no? Vimos cómo pues esta negociación que hubo entre México y Estados Unidos, donde claramente ya nos dimos cuenta, el ultimátum era 45 días para que el flujo migratorio pueda bajar hacia la frontera norte del país. Voy a poner en mesa sobre todo el evento donde sale Olga Sánchez Cordero, acompañado de Alejandro Encinas, donde da las cifras de migración de diciembre para acá, ¿no? Iniciamos nosotros con un número de 40,000 migrantes, pues, que cruzaban la frontera sur, y ahorita en este mes estamos a 146,000 migrantes que cruzan la frontera sur, ¿no? O sea, es preocupante cómo pues explotó todo esto, sobre todo por el hecho de que el gobierno le dio la puerta abierta, ¿no? al flujo migratorio para que pudiera llegar a la frontera norte, incluso hasta ofrecerles camión, comida, albergues, para que no tuvieran pues un paso tan, ¿cómo se le puede decir? Complicado, tortuoso, Pero pues bueno, surge todo esto, pero ¿por qué no nos da su opinión, doctor? Empezamos por usted, que es el especialista en esto. ¿Cómo vio usted toda esta situación? Yo no le veo cara de plan, yo más bien le veo una medida de emergencia. A mí me gustaría antes acotar que el plan no es un programa emergente. Esto ya estaba incluso propuesto por López Obrador desde la campaña. O sea, el desarrollo integral de Centroamérica no viene a raíz de las amenazas de Donald Trump. Incluso Marcelo Ebrard viajó con la intención de, recordemos que ya lo habían bateado una vez que no lo recibieron, para hacer el planteamiento que desarrolló la CEPAL. Entonces, sí es importante pues que por ahí empecemos, que no es un tema emergente, estimado Carlos. De hecho, parte de un pacto en Marrakech, Marruecos, desde diciembre del año pasado. Entonces, con esas acotaciones, doctor, el micrófono es suyo. Bueno, nosotros tenemos desde 2014 una crisis humanitaria, principalmente por los flujos de migrantes, de menores migrantes no acompañados, que hace crisis en Estados Unidos, desde 2014. Y desde 2012 tenemos un estudio muy minucioso de la ONU sobre algunas de las causas. Para la ONU, y en eso yo estoy de acuerdo, la causa fundamental de la migración centroamericana es nada más, nada menos que los crímenes, los asesinatos. Y bueno, yo me puse a revisar justamente cómo están las estadísticas que la misma ONU da, y resulta que nosotros en México, que estamos ya muy asustados por esta situación de crímenes y de inseguridad, dijéramos que tenemos 4 veces menos crímenes que Honduras y El Salvador. Entonces, si aquí la situación es complicada, en Centroamérica la situación es todavía peor. Por eso yo creo que la inversión económica, así fuera masiva, en primer lugar va a tener dificultades porque según los mismos indicadores que se tienen de la economía, se está utilizando más o menos el 6% del Producto Interno Bruto, en términos de que esa situación de crimen, dijéramos, hace que se reduzca. Lo dije mal, pero bueno, ya lo estoy corrigiendo. Y bueno, el clima de inversión es muy difícil en condiciones de inseguridad. Y para estos países, la inseguridad es tal que, ojo, no se trata solamente de migrantes, ni tampoco se trata, así como algunos dicen, de una caravana. Esto es un éxodo de poblaciones enteras. Y además, para un poner el dedo en la llaga, para muchos
se explica por la presencia de organizadores que se han convertido han convertido la migración en negocio. Pero pensemos en esta posibilidad teóricamente. ¿Ustedes creen que un llamado de internet para que masivamente se organizan los mexicanos y se vayan a Estados Unidos podría ser posible en México? Claro que no. Allá en Centroamérica la situación de inseguridad es tan alto, que emigrar significa ponerse a salvo de la muerte. Y aquí también hay que decir que Estados Unidos ha contribuido a la situación de inseguridad cuando liberó y envió las maras a Centroamérica. Por eso yo creo que la salida que ha planteado López Obrador no puede tener éxito de esa manera. Tiene que involucrar a Naciones Unidas, pero principalmente a Estados Unidos, a contribuir sobre el tema de la inseguridad para resolver esa situación. Pero además va a generar una situación tan difícil porque la gente va a seguir cruzando. Y lo va a hacer con el ejército y sin el ejército. Con muro y sin muro. Con muro y sin muro militar. Pero además lo va a hacer en condiciones de mayor vulnerabilidad. Van a aumentar la violación a los derechos humanos. Exacto. Ya ha habido ya algunos indicadores de eso. Y además se va a encarecer más el traslado de los migrantes hacia el norte del país. Entonces, esto no está tan sencillo. Y menos en 45 días. Ahora, aunque quisiera que se resolviera. De aquí viene pues el calificativo emergente, porque ya lo dijo Mario Delgado, ya lo declaró, de ser necesario, si tenemos que reorientar el presupuesto para atender lo que significa hacerlo de la política migratoria, lo vamos a hacer. O sea, no lo veían venir, no lo veían venir. Por eso yo lo pongo como calificativo de emergente, y aparte de eso, porque se tienen que engrosar las funciones del Instituto Nacional de Migración. Estamos hablando de personal, equipo, más actividad, instalaciones, que no lo tenían presupuestado, eso se los aseguro. Marco, ¿qué nos dices de esto? Pues mira, yo lo que les quería comentar es que primero que nada tenemos que partir, yo siempre parto la idea de que cualquier ciudadano pues tiene que ser habitante de este planeta y sujeto de derechos. Y en ese sentido, pues los derechos se tienen que garantizar tanto en aquel límite de la frontera como en el norte. Y en ese sentido es importante pues poner un énfasis especial al modelo de desarrollo que se tiene. Creo yo que el hecho de migrar al vecino país del norte no resuelve los problemas de desigualdad que estamos viviendo en el planeta. Creo el hecho de que todos esos flujos migratorios que van arriesgando su vida, pues al final de cuentas no resuelve nada. Y creo que una política de esta naturaleza pues pudiera empezar a provocar el desarrollo endógeno en las comunidades, empezarle a apostar a los estados más débiles económicamente hablando o más frágiles, pues pudiera ayudar a mitigar ese problema y empezar a promover el desarrollo propio en la comunidad para que la gente no tenga que emigrar. Sin embargo, si a eso le aunas que nuestro país, pues los recursos que tiene son insuficientes, que por ejemplo Zacatecas no tiene recursos, y que estamos en austeridad, y que Marco, estamos en austeridad, y le transfieres recursos a otras naciones, pues a veces torna un poco complicado. Sin embargo, porque no se alcanzan los recursos, o sea, no hay recurso que alcance nunca. Pero, sin embargo, creo que a la larga puede empezar a ayudar un poco el problema. Digo, en la universidad siempre se ha estudiado algunos modelos de desarrollo y creemos que el modelo de desarrollo endógeno es el que más puede ayudar, el que desarrolle las capacidades propias de la población y de la comunidad. Sin embargo, pues ahorita México no es un país que tenga recursos suficientes como para estar transfiriendo a otras naciones. Y en ese sentido sí tenemos que buscar este modelo de desarrollo que nos permita disminuir las brechas de desigualdad, pero un modelo que realmente ayude y que lo analicemos desde un enfoque de beneficios. Si a lo mejor el gobierno federal pudiera darnos cifras prospectivas sobre cuánto va a disminuir la inseguridad, pues a lo mejor estuviéramos hablando de que pudiera ser rentable, ¿sí? Porque bueno, pues cuánto
cuánto del flujo migratorio trae consigo acompañado de actos vandálicos o de inseguridad. Entonces, si tuviéramos esos elementos, a lo mejor pudiéramos considerarlo de una mejor manera. Es que la bronca es que una de las situaciones que decía el canciller Ebrard era que básicamente lo que necesitaban no era, bueno, en teoría lo que ellos planteaban no era un muro, sino la regularización o la entrada en orden de estos flujos migratorios, ¿no? Que entraban con las caravanas, pues no se registraba quiénes eran. Entonces, parte importante quizás de esta estrategia es el orden que se le pueda dar, y de ahí ahora sí tener un mayor control, no evitando, como dicen, la migración de paso, sino el control de quién entra, y con ello también pues evitar la incursión de personas, no me gusta llamarlas criminales porque me sueno como al discurso de Trump, ¿no? Donde criminaliza al migrante, donde solo son los mexicanos los violadores. Entonces es evitar pues la incursión de personas con antecedentes o que son parte del crimen organizado, que ha generado una alta violencia en El Salvador y en Centroamérica, pero que ya en la política real, ¿qué podría hacer el gobierno mexicano? O sea, frente a la amenaza de aranceles y también la amenaza de que o reduces el flujo migratorio con palo o con el muro de la Guardia Nacional o con desarrollo, ¿no? Entonces es muy complicado pues la situación de México, que cuál opción optaría, ¿no? O cuál sería la vía necesaria que tendría el gobierno mexicano pues para salir al paso de Trump, y por otro lado pues con los hermanos centroamericanos. Esta opinión que daba Marco es la opinión más o menos que yo escucho de los economistas. Yo soy economista de origen, pero la opinión que voy a dar aquí es más sociológica. Fíjense ustedes cómo ya aumentó la percepción de rechazo de los mexicanos hacia los centroamericanos, y aumentó mucho. La xenofobia, sí. Y fíjense también cómo en el discurso oficial hay también ya discurso de ese tipo, al grado tal que Porfirio Muñoz Ledo tomaba distancia. Les tuvo que poner el alto pues como para él. Y bueno, ¿eso qué significa para mí? Específicamente. Significa que va a aumentar el sentimiento nacionalista mexicano contra los centroamericanos. Aunque les digamos hermanos, pero va a aumentar ese sentimiento nacionalista. Yo lo veo incluso entre las opiniones de los propios migrantes, que ellos se quejan de que hay recursos para los centroamericanos, pero no para ellos. Pero ese es un discurso, dijéramos, también basado en sentimientos nacionalistas. Yo advertí una y otra vez que era muy importante que México no se involucrara con sentimientos nacionalistas ni frente a Centroamérica ni frente a Estados Unidos. Porque el nacionalismo es como un veneno. Es como las religiones, donde la gente cree que a través de la suya se ve el cielo y se cierra pues a la diversidad de opiniones. Y en Estados Unidos el nacionalismo mexicano significa mayor agresión, significa mayor confrontación, significa mayor marginación. Y aquí en México yo creo que hay que reconocer una cosa que es vital. Cuando los migrantes los vemos como personas, tienen derechos. Cuando los migrantes son solamente un flujo, un cuerpo viviente que se mueve, pues el cuerpo no tiene derechos, si no es persona. Ese es el mensaje que está promoviendo Donald Trump. Incluso genera condiciones favorables para que haya grupos civiles que se organizan y están dispuestos a asesinar a migrantes. Y eso es grave. Sí, lo vimos en un grupo en Arizona, creo, que es una sociedad civil, que cruzaban los migrantes y les disparaban, pues, a matar, tiraban a matar, ¿no? Exacto. Y bueno, aquí por lo que se acaba de decir, fíjense, Tonatiuh Guillén, que es uno de los cerebros así importantes que tiene México sobre estos temas de migración, renuncia. Si yo hubiera estado allí, también renuncio. Como dicen algunos compañeros, a veces lo que tenemos nada más es nuestro nombre. Y hay políticas con las que no vamos a embarcarnos jamás. Y esta es una política muy dura contra los centroamericanos, muy dura,
que no va a acabar bien. Yo lo que creo es que aquí a los 45 días hagan un balance y replanteen su propuesta, se encuentren con Estados Unidos con una argumentación diferente, abran la negociación más allá de lo nacional. No creo que eso sea Pero Trump posible. cederá. O sea, digo, porque ya está en modo No, campaña. ya está en modo yo creo que él lo va a ceder campaña. y lo usa para como campaña. Doc, Pero hay para- que desmontar para dar el teórica dato- y políticamente ese discurso. Y aparte, doctor, México ya cedió. El Ya dato- cedió. claro. Ya no hay, ya Nada no más hay para punto de documentar negociación. sobre el rechazo ciudadano a los migrantes. Es una encuesta sacada por el Financiero el 20 de junio, y el Financiero, bueno, es una de las casas encuestadoras pues que más cercano estuvo al resultado electoral, y simplemente pasamos de junio 4 con un 54% a rechazo al 63%. O sea, sí es significativo pues este discurso o el nacionalismo, aunque que existe, ¿no? Mira, yo creo, Raimundo, que más que se haya acrecentado la xenofobia, yo creo que deriva precisamente Pero aquí está, de se cómo incrementó. de cómo el gobierno actual se comunica. Ya lo decías tú, Marco, muy diferente es saber si López Obrador nos dice, a ver, ¿en qué va a beneficiar este plan de desarrollo a los países centroamericanos? ¿En qué nos va a beneficiar a nosotros los mexicanos? ¿Va a haber incremento del PIB? ¿Se va a reducir la seguridad, la inseguridad, perdón? O sea, ¿cuál es el beneficio? Pero no lo dice el gobierno. Y voy a citar a Marcelo Ebrard de cómo dan... Déjame te comento un dato que lo dijo alguien de Chascarrillo. Dijo, bueno, la verdad es que México va a construir el muro, pero ya se va a ahorrar varios kilómetros, porque lo iba a hacer en la frontera norte, pero va a ser la frontera En la sur. frontera sur, exacto. Pero fíjate, voy a citar a Marcelo Ebrard de cómo dio la noticia. Entonces, iniciamos con más de 30 millones de dólares de transferencia directa dentro de un programa que contempla más de 100 millones de dólares sin condiciones ni políticas, ni economías, ni financieras, porque somos pueblos hermanos. Ve eso la oposición, y ¿qué hace la oposición? Reacciona, ¿no? Dice, ¿cómo que estás regalando dinero? Pero no se acuerda que ese programa que lo es del Fondo desarrolló Yucatán. Felipe Calderón, lo siguió con Peña Nieto, y pues, curiosamente estos agoberos nunca criticaron ni a Calderón ni Sí. a Peña. Hay algo O cierto. sea, es lo que digo, hay doble rasero frente a una misma acción y programa. La derecha reacciona distinto, ¿verdad? Cuando deberían de aplaudir, sea Andrés Manuel, sea Felipe. Bueno, en mi caso es eso, ¿no? O sea, yo veo un programa de solidaridad con los pueblos centroamericanos que se debe de afinar, ¿no? Con una política incluida pues la violencia, pero que también ahora se sumó la Unión Europea y la ONU junto con la CEPAL. O sea, me parece que sí es significativo e importante el programa, a lo mejor entender más las variables de violencia que estas transferencias, que por ejemplo es el programa de Sembrando Vida, ¿no? Es la misma tesis que no está comprobada si vaya a funcionar o no. Pues bueno, es interesante pues ese planteamiento, cómo lo haces pues, pero bueno, no hay que caer en la xenofobia, pero tampoco hay que caer en el malinchismo. O sea, eso es muy importante, y aparte de que, vuelvo a repetir, jamás, bueno, yo en lo que me acuerdo jamás se había puesto en los sexenios tanto interés en lo de las políticas migratorias en México, sobre todo en la frontera sur. No habíamos sentido ese nivel de presión. Pero Pues que nadie nos presionaba. Efectivamente, todo nace a raíz, no de que desde la campaña Andrés López hubiera dicho El Salvador, Honduras y eso, y todos los migrantes se van a sumar a los trabajos de la reforestación de los tantos hectáreas para árboles frutales. No. Pero fíjate que coincido con Raimundo en ese sentido, de que mira, si no se hace ahorita en este momento desde el punto de vista económico, si no se hace en este momento van a pasar 10, 15, 20 años y la desigualdad va a crecer, Exacto. va a ser mayor. Entonces creo que sí es pertinente en ese sentido. Sin embargo, repito lo que decía hace un momento, los recursos están limitados para los estados, para los municipios no se diga, no hay recurso que alcance, y bueno, pues es cuando uno dice, bueno... Y otra cosa es ¿cómo? también que el programa no incluye a los estados, ¿no? O sea, no sé si esté una estrategia de los gobiernos estatales y municipales, creo que no, pues para tratar a los migrantes, ¿no? O sea,
Ya vimos también un episodio de odio o bueno, sí, de xenofobia, pues en algunos habitantes de Colinas del Padre, ¿no? Cuando estuvieron una temporada los migrantes albergados en el gimnasio, pues había quejas ya de los vecinos Sí, por ahí. sí, sí, de la basura, de ¿no? que, pues bueno, también se tenía temor de Que para los fueran a niños, robar que y a fueran a robar, o sea, robar. pero pues son las mismas ideas que Trump vierte allá, ¿no? O sea, el mexicano es violador, secuestrador y lo peor. Aquí Y aquí los vecinos, algunos vecinos, no generalizo, de Colinas del Padre decían lo mismo, que iban a violar a sus niños y que les iban a robar. Sí, pero mira, aquí lo preocupante, lo sigo insistiendo, es cómo se dio, pues, o cómo se visualiza los elementos del Instituto Nacional de Migración, cómo no tienen ahorita la capacidad, ni siquiera la capacitación para enfrentar ahora, ni el dinero, efectivamente, Marco, ni el dinero, para enfrentar ahora sí el problema, el gran problema que es el haber abierto de par en par la frontera sur de México. Quizás a lo mejor antes no había un control, pero no había tanto flujo. Desde que se dijo, acá no va a haber problema, les ¿Pero si ha vamos a aumentado dar... el flujo o...? No se ha aumentado mucho. Claro. Mira, voy a retomar una afirmación que tuviste en la otra intervención. ¿Cómo se presenta el programa? Y tú dijiste que se presentó mal. Ujú. La verdad es que si tú dices, los estados del sureste de México tienen una gran presencia de centroamericanos ya viviendo en México, trabajando en las zonas agrícolas, como en Chiapas principalmente, pero también en otros estados como Campeche, algo en Baja Veracruz, California, creo que tienen campos enormes de pero Quintana vida. Roo, Sí, etcétera. sí, sí. Y si tú presentas las cosas de esa manera, entonces te das cuenta que ha cambiado la residencia de Centroamérica a México y que ahora ya están viviendo en nuestro país y que forman parte incluso de la fuerza de trabajo que se requiere en México. Eso es así. Y yo tengo los datos, pues, de cómo va caminando este fenómeno. Pero por otro lado también existe el discurso en la academia de que los centroamericanos van de paso, o sea, ignoran esta parte. Ahora que La ustedes, gran mayoría sí, ¿no? Sí, ellos van a Estados Unidos. sí, la gran mayoría, pero no podemos quedarnos con esa imagen. Esto que, por ejemplo, se dijo en Colinas del Parque, yo me pregunto, entre otras cosas, bueno, ¿y la academia por qué no opina sobre estos temas? Bueno, por eso lo traemos. Sí, no, estoy pensando en que dentro de la misma academia hay sorpresas. Y el equipo de López Obrador, yo creo que también requiere no solamente de crítica, requiere de propuestas de la academia. Claro. Y yo creo que sí nos escuchan. Yo publiqué un artículo sobre esto y se lo mandé al representante del Instituto Nacional de Migración y al día siguiente renuncia. Y se lo mandé a le digo que renunciara. se lo mandé a Porfirio Muñoz Ledo, con la idea de que sí se requiere plantear estos temas. Y yo estoy convencido que sí es importante mejorar las condiciones de pobreza en Centroamérica, que hay que generar empleo, etcétera, etcétera. Pero no es automático. Esto es algo así como una situación de Sí, a largo urgencia, plazo, ¿no? de urgencia. Pero a largo plazo esto está más complicado. Entonces yo creo que el esquema en el que se mueve EBRAT es un esquema muy frágil y además está entorpeciendo las funciones de otras instancias, entre ellas el Instituto Nacional de Migración. Que es de gobernación. Sí, es de De gobernación. gobernación, exactamente. Entonces, esto no está tan sencillo. Y aparte, el tema, ya lo decía doctor anteriormente, el tema de derechos humanos, ¿eh? Pues claro. O sea, vamos a tener una Guardia Nacional que no está capacitada La para derecha- los La protocolos. derecha hablando de derechos Por humanos. eso, ya es una pero ventaja. para los protocolos que hay que seguir en la defensa de los derechos humanos, o sea, no están capacitados todavía y se van a enfrentar con un problema. Bueno, ya lo vimos en las imágenes de los noticieros de Denise, cómo los migrantes, sobre todo de haitianos, o sea, salen desesperados de esos centros donde los tienen arraigados, que ya llevan meses
esperando un documento para poder transitar en el país, ¿no? O sea, no es cosa menor, pues, lo que viene para el gobierno de López Obrador, incluso hasta para tambalear los proyectos importantes como lo del Tren Maya, ¿eh? No, pero yo planteo algo mucho más grave. Sí. No se trata solamente de que estén capacitados en derechos humanos y los respeten o no los respeten. La sociedad en general Ese es el principal ya problema, generó, ya está en un proceso de rechazo, y ahí va a ser muy complicado enfrentarlo. Esas son cosas que luego no se valoran, porque se está pensando simplemente que aquello se puede regular. ¿Y los estados pueden hacer algo, Marco? Pues mira, yo lo veo siempre y cuando existe una política integral a nivel país, pero sí, al final de cuentas, a través de las delegaciones del Instituto de Migración, pero pues poco se puede hacer, porque la capacidad institucional, y además este tema migratorio, pues relativamente es nuevo, ¿no? Entonces la capacidad instalada, pues prácticamente pues nos deja muy limitados, ¿no? Casi la Secretaría del Migrante pues atiende a los paisanos. No, lo que pasa foráneos, es que ¿verdad? más bien la Secretaría, ni siquiera Secretaría del Migrante, es Secretaría del Zacatecano Migrante, Migrante. exacto. Entonces, más que nada es para armonizar los proyectos o temas que tengan que ver con el gobierno del Estado. Allá. Y allá, exactamente, sí, pero no manejan Sí. realmente la política migratoria, ¿eh? Oye, pero y Buena luego, acotación. aunado al machetazo que le dieron al programa 3x1, ¿no? O sea, Bueno, viene pero volvemos a lo mismo, o sea, no es un tema Sí, que son temas- esos recursos vayan sobre el tema migratorio. Esos son temas de inversión, sí, son temas de Sí. inversión local y que es una transferencia de recursos que yo lo pondría en otra. No, en pero otro además, lugar. fíjense, bueno, es que la Secretaría del Migrante, que aquí se aclara muy bien que es del Zacatecano, migrante, yo les he planteado, ya tengo alrededor de 6 meses planteándoles que discutamos este tema. Incluso que hagamos una propuesta general de políticas públicas hacia los migrantes. Y yo no sé por qué razón puedo convencer fácilmente a Michoacán y a Guerrero, y a Zacatecas no. Y la otra cosa es que ahora que ya sucedió esta situación de López Obrador, también estaba insistiendo en la legislatura, que tengamos incluso hasta un foro si se quiere, pero basta que tengamos por lo menos una declaración que sirva para tomar decisiones. Y uno dice, bueno, ¿por qué los diputados están tan ocupados hermético. que ni siquiera La bronca van, es que no van. que ni siquiera van a las sesiones? Por cierto, el diputado más faltista es el migrante. Es el migrante, es el No, migrante. bueno, sí, bueno, sí, sí, eso- sí. Es que tiende allá. Bueno, Pues pero fue acá, migró pero acá pero lo de su interesante es ¿por qué no nos escuchamos entre nosotros? Yo supongo, a diferencia de otros casos, que estoy cerca de la Secretaría de Zacatecano Migrante y que siempre lo he estado, que estoy cerca de las asociaciones de migrantes y que estoy cerca de los diputados. Yo mismo fui artífice de esta figura del diputado migrante. Y se me hace muy extraño. Ya ves, Ya ya ves, está ya ahí, ves, ya ya ves, está, ya ¿qué ves. pedo? Háganos que vengan. Ya, Me hace muy dígale, extraño que alíñenlos esos a temas no nosotros. podamos discutirlos de manera abierta, porque yo creo que aquí hay cosas que no se hacen. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que a lo mejor chocó contigo. A mí siempre me molesta mucho que se pare el funcionario X o Y y que diga más o menos así: reciban un saludo de nuestro gobernador. El gobernador me dijo que les dijera a ustedes que está preocupado por esto, por otro. Yo les digo, oigan, ¿no les parece que ustedes a nivel de la Secretaría ya es tiempo de que tengan voz propia? Ya es tiempo que se vean como gente haciendo política pública y que no estén simplemente en ese lenguaje de, pues además es un lenguaje muy hipócrita, porque ni siquiera lo sienten y se ven falsos. Es protocolario. Además, Sí, es es protocolario, sí, ¿no? pero, Es de pero cortesía. es un exceso, es un Bueno, exceso. no, maestro, yo lo ofrezco, digo, yo en este otro tema, pues Yo creo que acepto, es un asunto yo acepto. protocolario. Sí, es un asunto protocolario y le digo, yo acepto el diálogo que usted solicita. Creo yo que mi persona siempre ha tenido la apertura, se lo ofrezco. El gobernador no es que... No vamos a echar comercial, no vamos a echar comercial. Sino que siempre él ha tenido la apertura Así es. y bueno, nosotros lo que menos podemos hacer es lo mismo.
Bueno, yo acepto y además pongo de testigos aquí a la gente de la radio. Incluso, Vamos a seguir. incluso el gobernador andaba de gira por Estados Unidos. Sí, claro que Estuvo por Denver este fin de Por semana. Denver, allá con los pero hay con que los clubes. acotar, o sea, el tema es también discutir cómo ir tratando a los migrantes de forma, respetar Claro. sus derechos humanos a quienes lleguen de Centroamérica, Sí, sí, sí. ya a quedarse o de paso, ¿no? Porque lo que vemos es que no hay ese andamiaje institucional, ni los municipios preparando, bueno, mucho menos preparan Sí. a sus policías, ahora mucho menos le van a incluir el tema del respeto al No, es migrante, que hay no sé cosas cuáles son los gravísimas. derechos, porque no lo deben de parar, sino auxiliar, Sí. Vienen de otras cosas, ¿no? Yo escuché la semana pasada que el representante del Instituto Nacional de Migración de Zacatecas, el delegado, dijo que había menores hasta de 4 años. Menores no acompañados. Entonces yo, de Centroamérica, pues, yo me pregunto, ¿y ese menor de 4 años qué onda? ¿O esa menor? ¿Qué pasa ahí? Debe haber un protocolo de actuación. Pues sí. Pues sí, pero eso es así como pensando que toda la gente es de buen corazón. No, bueno, pero para eso el Instituto de Migración debe tener un protocolo de actuación. Yo le mentiría es. decirle que yo lo conozco, pero debe de haber alguno. No, yo voy a visitar los albergues. No, y quiero también ver es eso. una llamada de atención pues a los medios de comunicación, donde sí debemos de empezar a difundir este tipo de temas, pues para que la ciudadanía Prepararla, no prepararla, tenga una exacto. actitud de odio ni de Claro, rechazo, sino claro. de auxilio, y en el entendido de que el fenómeno de migración no es una cuestión de gozo y que la gente quiera, sino es una situación, le llamamos, o está bien si tener Emergencia. es una migración forzada. Claro, ¿no? claro que sí. Es por la Más situación de esto. violencia o en el mexicano Así la es, situación. así es. Pues bueno, estaremos muy atentos y pues bueno, que ahí Liz Márquez, que también es diputada migrante, pues bueno, al ser la oreja Y de para las que- asfaltistas también. y del, bueno, ya No, eso ya lo de dijo hecho, Ray. de hecho, yo recuerdo que hace como un par de meses tuvimos un foro de Pues diálogo sí. y estuvo la diputada Liz Márquez. No, y yo me Era llevo bien sobre, con ella. sobre el derecho de identidad. Y ahí estuvimos compartiendo mesa Sí, de sí, diálogo. sí. Bueno, y pasando al entrémosle. siguiente tema, ahí están las tareas, qué bueno que el Entramos. compromiso tenga de Marco Vinicio. Eso es todo, mi Marco, para ¿eh? continuar. Y bueno, es parte pues de Sí, de sí, estos sí, diálogos sí, y de perfecto. programas, la razón de ser. Son los Y beneficios. pasamos al tema también sobre últimamente llevará 2 semanas que surgió misteriosamente una sociedad civil con 147 amparos, ¿no? Decíamos nosotros, criticábamos la de repentina actitud del Poder Judicial de que a los pobladores de Texcoco les dieron de palos, les violaron mujeres y nunca les dieron un amparo. Y resulta que surge esta sociedad que se llama No Más Derroches, yo les llamo, es la asociación civil más bien de Claudio X González, con el presidente nacional de Coparmex, que están impulsando pues medidas legales para evitar la cancelación del Naim Texcoco contra Ánimas Santa santas. Lucía, que es el coco de Carlos, y que sería el programa 17, y Carlitos sigue llorando por su aeropuerto. Y significando la Y sigue llorando. Pero es interesante. ¿Ustedes ven cómo debería ser la sociedad civil si la ven que es un organismo autónomo, que es complicado también pues, prohibirlo, ¿no? Pero que también es una estrategia que se probó en Brasil, que es como viene, pues, y se guarda pues la oposición en lugar de ser los partidos el mecanismo natural de acceder al poder? ¿Cómo la ven? Fíjense que yo escuché cuando recién López Obrador tomó posesión, que se dijo algo que yo comparto y que desarrollo a veces en las cosas que escribo. Los cambios más importantes tienen que ver con las formas de conciencia social. Es muy difícil que la gente cambie. En términos de corrupción, la gente lo ve casi como natural. Yo lo veo a veces en la universidad cuando lo denunciamos. Sí, es cierto, es cierto. Y alguna gente dice, bueno, pero ¿eso qué? ¿Verdad? Son de izquierda. Incluso se llega a decir de esa manera, para que no se piense que nada más es la derecha. Es más, nos Entonces, ofendemos cuando ya no aceptan mordidas, si yo quería resolver el Así nos problema. quejamos cuando Sí, ya no nos sí, dejan sí, corromper. Yo lo que miro es que si hay toda una intención de poner en el centro la justicia social. La justicia social significa distribución del ingreso, generar empleo, proteger a los más vulnerables. Y bueno, yo que vengo del campo, porque yo sí vengo de los sectores vulnerables, pues lo entiendo. La gente que nació en
en otras condiciones. ¿Qué pasó? No, pues es simplemente una afirmación, ¿verdad? Está acostumbrada a otro estilo de vida, pero para muchos de nosotros es el esfuerzo, es el sacrificio, y son condiciones muy difíciles. Entonces yo sí creo... ¿Pero ven la sociedad civil ya un contrapeso al gobierno actual? Sí, claro, pero pues por eso que yo quería decir esto. Esta sociedad civil no tiene en el centro la justicia. Sí, no sé. Puede tener en el centro el interés, la ganancia, la inversión, etcétera, pero no la justicia. Sí. De tal manera que la bandera que pueden ellos levantar no creo que tenga prácticamente impacto de resistencia frente a las posturas de López Obrador. ¿Tú cómo lo ves, Marco? Híjole, pues yo creo que estamos en un país de instituciones que se han consolidado a lo largo de muchos años y que les ha costado mucho a los mexicanos, que hemos evolucionado significativamente y que creo que la metodología que utilizaron para dejar de construir el aeropuerto, pues es una metodología que da risa. O sea, es como la metodología a mano alzada para Lo del Metrobús en Durango, qué bárbaro. Con todo respeto, yo creo que tenemos un país, tenemos un país de instituciones y que esa democracia simulada pues carece de una metodología que realmente ayude a la sociedad. Realmente no es necesario ese método. Pues no. Claro. Pues no, yo creo que hay más mecanismos que pueden resolver. Entonces, si ustedes consideran que esa no es una metodología, pues creo que acordamos y estamos todos en ese sentido. Sin embargo, también otra cosa que me causa ruido es que cómo puede ser que a través de 147 amparos y que tú consideres que se te hace raro, digo, yo creo que puede ser raro, pero al final de cuentas, si la ley te lo permite y te lo permitió y un juzgado ha sentenciado, pues yo creo que al final de cuentas... los que sí aceptan y 2 los que les rechazan. Pero bueno, al final de cuentas creo que es parte de vivir en un país de instituciones. Porque por un lado cuando la metodología es incorrecta y por otro lado cuando utilizas y agotas todo el proceso institucional se te hace incorrecto. Y bueno, yo aquí les voy a partir también de otro principio conceptual, gobernanza. Gobernanza ya no es solamente decidir lo que tú consideras como ejecutivo, sino que realmente tienes que involucrar a más actores a la toma de decisiones. En este sentido, pues la iniciativa privada tiene que jugar un rol importantísimo, porque el Estado no tiene ni todo el dinero, ni tampoco tiene todas las ideas ni las mejores. Y entonces necesitas invitar a la iniciativa privada, pues porque tiene ideas y tiene recursos, para eso esas asociaciones público-privadas. Pero también tienes que involucrar a la sociedad civil organizada. Digo, si se organizaron ayer, antier, lo importante es que se organicen. Al final de cuentas, para eso están las instituciones y tienes esos elementos. Y el amparo, pues es un elemento, como lo decíamos hace un rato, ¿no? Los derechos humanos son fundamentales, pero el amparo resuelve muchos temas. Y el amparo resuelve muchos temas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que debemos realmente evolucionar a una sociedad en la que no solamente una persona decida, sino que realmente se abra y tenga apertura para que las cosas se decidan entre todos. ¿Qué? Eso está muy bien, pero con una observación. La ley no es eterna. Y si pues hasta que no la modifiquen. Si hay márgenes de maniobra que hacen posible los amparos, pero que están fuera de la lógica de la justicia, hay que revisar la ley. Por eso, pero mientras entonces las instituciones funcionan, pero también la ley. Y aquí en este caso yo digo que hay que ir más lejos. Bueno, que sea legal no hace a veces que las cosas sean justas. Es como la esclavitud, pues era legal. ¿no? Claro. Y estaba dentro de la norma. Claro. Y nadie podía decir que no, simplemente así era la realidad, aunque eso era inhumano. Y por eso cambió. Claro. Entonces acá también esperamos que algunas de esas cosas que tienen que ver con el interés del dinero cambien. Sí. Cambien de fondo. Yo agregaría que en el caso de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la decisión o la consulta fue más política, ¿no? Sí. Incluso las encuestas estaban estaban a favor de la cancelación, 500 casillas en Oaxaca, en Oaxaca donde no hay usuarios de los aeropuertos, o sea, ¿cómo es posible? Pero aún así, Carlos, si hubiera existido la consulta, hubieran perdido, la cancelación se hubiera dado. ¿El hubiera existe? ¿El hubiera existe? Me pregunto. De todas maneras, pues, hubieran perdido. Si hubiera pues así como Durango no, perdió su proyecto del Metrobús. A lo que voy es que López Obrador sí debería de medirle, ¿no? Una decisión como la de ir a un evento y ahí pedirle, pues me parece que desprestigia las mismas
los mismos Eso es métodos que correcto. han querido implementar, ¿no? Pero O sea, mira, Rey, tú... es decir, yo sé que te cala, pues, ¿verdad? Que no vas a viajar en un aeropuerto, pero No, vuelvo a lo mismo, no o sea, es lo que tema. decíamos es que la oposición, y es lo que quiero poner a su discusión, es que desde mi punto de vista ha optado y sigue cometiendo errores, y a mí me preocupa porque para tener un país democrático necesitamos una oposición ¿Pero por qué error? inteligente, ¿verdad? Y que tenga peso sobre las decisiones de Andrés Manuel y del poder. ¿Para qué? Porque están tomando banderas que la gente no quiere. Entonces, qué bueno que se ampararon, ¿no? No, ¿Qué o sea, están fíjate, o sea, ¿quién está abanderando la oposición? ¿Un empresario como Claudio X González, corrupto, traficante de influencias? Y que está, fíjate, su Asociación de Mexicanos contra la Corrupción no ha tocado un ápice, nada. Las asignaciones directas que le hizo el gobierno de Peña Nieto a su papá. Nada. Eso sí, mete los chelines porque tiene intereses económicos claros en el aeropuerto. ¿Cómo los escuda? A través de asociaciones civiles, Claro. de no más derroches, igual Ok. lo mismo, ¿Dónde financiada están- por Soros. ¿Dónde están las... Open Society está financiado, o sea, hay que ir al fondo. Sí, O sea, así es. los intereses financieros son los que están atrás de los amparos. No está un poder popular como sería la oposición con el PAN o con el PRI. Eso es a mí lo que me preocupa. Pero fíjate- que intereses económicos estén financiando a sociedades civiles infladas por intereses que no son los ciudadanos, sino los intereses del poder económico. Pero bueno, yo creo... Que es el único contrapeso real que yo veo pues ahorita frente a López Obrador. ¿Quiénes han encabezado? Pues Claudio X González y la Coparmex. Y eso a los partidos, al PRI, al PAN, les debería de preocupar. Oye, No sé si lo vean ustedes así. pues bueno, yo no sé por qué se generaliza precisamente con ese contexto oscuro de Claudio X González. ¿Cuál es esa Salinas? Generaliza la oposición, Raimundo. Y en el corte lo decíamos, si vamos a hablar de oposición, pues hablemos de un discurso como lo hizo Gustavo Madero en el Senado, ¿no? Pero tienen O sea, las mismas que- banderas, Carlos. por El eso, aeropuerto. Raimundo, el- yo no el iba a INADEM. caminar Texcoco terminado pensando si Claudio X González en el inframundo de su biografía tiene hechos de corrupción. No, te es que sí pregunto, los tiene. por Sí, eso pero- te pregunto hoy. Pero al final de cuentas la litis es otra. O divide sea, los abogados. evade- Por eso, evaden los te impuestos, pregunto güey. hoy, te No, pero la pregunto, litis es otra. te pregunto Ahorita hoy, estamos discutiendo ¿dónde sobre anda los- Claudio X González? En la calle. Te pregunto hoy, No anda en la ¿dónde calle. dónde están las cabezas de corrupción del proyecto de Texcoco? No hay nada, no hay nadie. Por más que se diga de que es que se va a hundir el de Texcoco, el proyecto, que ya lo querían inundar, porque pues Bueno, las para sacar el lago observaciones que de la andaban Auditoría, defendiendo. Superior de la Nación, de la Federación, no son suficientes. A ver, otra vez, perdón. Las observaciones que ha hecho la auditoría sobre el aeropuerto de ¿Dónde Texcoco, están esas ¿no? cabezas, Raimundo? Porque Te pregunto. o sea, ya Lo iba- mismo ya- con la corrupción de Pemex. ¿Dónde están las grandes cabezas? Ya lo Bueno, dijo está Víctor Lozoya, Trujillo. ¿verdad? Ya lo dijo Llevándolo Víctor a su Tru- presidente. Ya lo con dijo el que Víctor hiciste Trujillo. campaña. ¿Dónde está? Ahí está bailando. Bueno, Lozoya no es que es una cabeza. Está bailando en una fiesta, Raimundo. Ah, bueno. Está Pues bailando eso en yo una no tengo fiesta. la culpa Entonces, de que baile, pero que bueno. lo van a investigar, lo van a investigar. Ya lo dijo López Pero Obrador, bueno, no va a haber ustedes, persecución. ¿tú cómo pero- la ves, Yo doctor? creo que sí se requiere decir sobre las cabezas. Claro. Y, Si y le bueno, vas a dar y legitimidad bueno, a ese reclamo o a eso que estás diciendo de que hay corrupción, de que Claudia X González es una oposición disfrazada, esto, mételos a la chingada. pero mira, pero hay opiniones que dicen que independientemente de que López Obrador quiera o no ir sobre las cabezas, la propia realidad lo va a colocar en la situación de ir hacia allá. O sea, si tú le criticas eso como una indecisión, yo espero que después se lo veas como un acierto. Porque lo que pasa es que ha desatado, dijéramos, varios frentes y tiene que calcular políticamente la situación de estabilidad del país, además del frente ahora que tiene con Estados Unidos. Entonces, pues el que está al frente de la bronca tiene que ir calibrando cómo se mueve, pero yo creo que sí va a haber cabezas. Si yo no pensara en eso, también podría pensar aquí en términos más locales, que la Universidad Autónoma de Zacatecas no va a cambiar porque no se puede tocar a nadie. Y yo digo, Interesante. no es posible Pues de hecho, pues, que no tocan a suceda nadie. nada.
tiene que suceder algo. Y cuando suceda el primer caso, de mí te acuerdas. Pero ahí los procesos son La gente internos, va a hablar. No, pues sí, los pueden, o sea, sea, sí, la el caso de inhabilitación, el caso de la el- estafa Pues maestra, sí. sí, el compañero. O sea, uno puede Edmundo sigue dando pensar, clases. uno puede pensar que eso es intocable. Pues no es cierto. Incluyendo las figuras que ahí se meten y que aparentemente tienen capacidad. Y a mi gobernador y lo condicionan de que sí, etcétera, etcétera. de que si hay hechos de corrupción, pues no te damos lana, ¿va? Pero no nos señalan dónde está. Pues ya lo señalaron, que son 400 aviadores. Sí, ahora de repente dicen Bueno, que no ahí, se ahí fue, completa y ahora, etcétera, etcétera. no, lo señaló tu secretario de Finanzas. Sí, Sí, bueno, hay que fue. revisar. Hay que revisar, hay que revisar. No, sí, pero yo no, a mí se me hace ya mucho tiempo también que no se actúa. Porque esto es cada año, ¿no? Pues sí, o sea, cada cada año. auditoría de la Auditoría Superior del Estado surgen Sí. los mal llamados aviadores, porque también hay que, en honor a quienes a veces los acusan, pues resulta que son funcionarios que sí han pedido permiso para tener Sí. 10 horas clase y sí trabajan como funcionarios. El caso, pues, que Y eso señalaron está dentro de la incorrectamente norma. fue el doctor Enciso, ya Sí, que claro. estaba como director del COSIT y al mismo tiempo pidió su permiso Por revisar la- para irse. ah, bueno. Entonces, Así ahí sí no hay que meter a todos en el mismo saco, ¿no? El mismo De costal. estos 400, pero el error pues vino pues del... Y luego después Rentería dijo, el que no se ajuste a las normas, tijera. Sí, pues Pero imagínate. no ha venido la tijera. Oye, imagínate, No, acaba de llegar. imagínate el miedo, imagínate el miedo de todos los gobernadores con esa dinámica del presidente a mano alzada, ¿eh? O sea, es como si viniera próximamente, por lo que tengo entendido, vuelve a venir el presidente, pero ahora a Fresnillo. No hay que ir todos. Aquí, montañear. exacto. Hay que Imagínese, ir a montañear. imagínese, Hay que ir a doctor, montañar. que al presidente se le ocurra ahí en el evento en Fresnillo, Milpillas. ¿ocupamos Milpillas o no lo ocupamos? Pues que no. Digo, pues ya se fue al carajo. Un proyecto muy necesario para Zacatecas. Vuelvo a lo mismo, ahí va a ganar el sí, pero ¿por qué no legitimar? Me lo aseguro. No, usted. no, la verdad la No, yo metodología... conozco encuestas y están a favor del proyecto Milpillas. Pues Casi esperemos siempre- que no obedezca. Acá también hay un Sí. discurso que no ayuda a la legitimación. Yo creo que lo que debemos de Acá trabajar... de Milpillas. Yo digo Sí. que aquí le falta un montón de cosas, porque Sí. no es nada más nos pueden decir que nos van a ofrecer agua para toda la vida. No, pues tiene que pero ver es un- uno los derroches, los abusos, la contaminación, todas esas cosas Sí, tiene que haber un análisis que técnico. son serias Sí, a ver, y yo que no creo- las han abordado con seriedad. Yo creo que sí tiene que haber un análisis técnico, como en el tema del aeropuerto. Pero también O sea, ya es tiempo de que sí, ya. sí, Pero como, ya el tema, existe, ¿no? como en el tema O sea, del sí existe aeropuerto, como el tema del aeropuerto son temas técnicos, más allá Exacto. de que si está bien o está mal. Sí. Digo, pues yo he tenido oportunidad de viajar varias veces en avión, pero yo no soy experto si se ocupan 2, 3, 4, 5 pistas. Sin embargo, creo yo que al final de cuentas, lo mismo con Milpillas, hay temas técnicos que se tienen que analizar y hay decisiones técnicas Y que sociales. realmente los técnicos deben de tomar una ponderación. Ahora, ¿a dónde voy? También el tema, por ejemplo, el tema del Metrobús, también puede ser un tema técnico, pero puede ser un tema social. Entonces, sin embargo, no tenemos una metodología que establezca cuáles deben ser los parámetros a considerar en el sí o no de ciertos proyectos. Entonces yo creo que hacia allá es donde tenemos que transitar. Aquí el tema de Sí, educación, tenemos por que ejemplo, evolucionar, también. tenemos que evolucionar a una democracia participativa. A una democracia participativa en la Sin que la caer en el tema ciudadanía, este de los sin caer en las mamadas, payasadas, ¿no? con todo respeto, pero Sí, por supuesto. esas ni siquiera es una democracia simulada. Entonces sí Exacto, tenemos que exacto. evolucionar hacia una democracia participativa, pero con mecanismos institucionales que te lo permitan. A lo mejor que le pondere cierto valor al tema técnico y otro cierto valor al tema de la voluntad social, ¿no? Pero bueno, pues... Tocas el tema una de la, oportunidad. antes de irnos, de la democracia participativa. Revocación de mandato en el 2021, sí, ¿no? ¿Por Claro qué? que sí, ¿por qué no? Mira, yo sí soy de la idea de que siempre existe la revocación de mandato, sin embargo, que no vaya en el mismo momento De en las la elecciones, elección. exacto. También ese es el Ahora, hay comentario. también otra cosa que yo quiero hacer una observación. Nos ya. tenemos que ir. De repente, aparentemente son cosas así vulgares. Y hay gente que se avienta discursos puramente demagógicos, aunque parezcan muy serios.
Pues yo digo que también le bajen a eso. Tenemos que irnos, doctor. Pues, Raimundo, gracias, un mensaje. Marco Vinicio, gracias por venir. Hasta luego. Muchas Gracias por venir al programa. hasta luego. Gracias a todos los que nos escucharon y a ver si ponemos a James Brown, si tenemos chances. Si no, tenemos pues un bueno, compromiso con nos ustedes. vemos el Ah, ya próximo está, un lunes. compromiso para la reunión. Gracias. Y que va a regañar al diputado migrante. Sound Politicón. Sound Politicón. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.